Una mirada, un análisis al futuro a partir de las predicciones, la prospectiva que ha realizado Naciones Unidas para la economía del mundo y también para la economía de España. Y vamos a hacer este ejercicio de inteligencia económica con la ayuda de don Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y de EA University. Profesor Pampillón, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muchas gracias, Luis Vicente. Si buscáramos un titular para este informe, una sensación o una percepción, ¿cuál sería? ¿El mundo sigue creciendo pero con menos energía o de una forma más compleja? El mundo está incierto ante lo que puede hacer Donald Trump en sus políticas arancelarias, su política fiscal de reducción de impuestos que llevará a un crecimiento mayor para la economía americana, todo el tema de la migración que va a subir los costes salariales y por tanto subir la inflación de Estados Unidos que nos trasladará al resto de los países del mundo y luego, sin olvidar, que también va a desregular e introducir competencia, lo cual puede ser muy bueno para la economía americana. Pero esas políticas están apreciando el dólar y un dólar más apreciado significa que lo que importamos de Estados Unidos es más caro. Es decir, al pasarlo ese producto de dólares a euros, son más euros por cada dólar, lo cual significa que nuestros precios también corren peligro. Y ahí cuando hablamos de las cosas que se pagan en dólares, claro, están todas las materias primas, está la energía también en buena medida, ¿no? El gas, el petróleo. Compramos a Estados Unidos mucho gas, mucho petróleo, le compramos medicamentos, en el caso de España, y eso lógicamente son materias primas que también si se las compramos a otros países que nominan en dólares, pues supondrá una mayor inflación. Por tanto, yo no estoy muy seguro de que el Banco Central Europeo, después de los datos que hemos conocido de inflación del mes de diciembre, tengamos una nueva rebaja de tipos. Es verdad que la economía europea está muy floja, Francia y Alemania, los dos grandes motores, están gripados y que la economía europea tiene dificultades y que una baja de tipos facilitaría un mayor crecimiento, un mayor crédito al consumo, crédito a las empresas y que eso lógicamente iría bien a la economía europea. Pero no olvidemos que la inflación es el objetivo del Banco Central Europeo y estamos por encima del objetivo del 2%, por lo que no sé si a finales de enero el BCE bajará otra vez tipos de interés un 0,25. Pues esto que usted define, profesor Pampillón, parece sonar o parece hablar de ese monstruo, de ese fantasma que en economía se llama estanflación, inflación con bajo crecimiento. ¿Ese es un riesgo real ahora mismo? En Europa sí, sabiendo que la inflación no llega al 3% y que hay estancamiento. Hay más estancamiento en Europa que inflación. En España hay más inflación que en la media europea y el crecimiento es mayor también que en la media europea. Yo hablaría más de una situación de estancamiento más que de esta inflación. Hablamos de España, don Rafael Pampillón. ¿Cuál es la escena para la economía española? Fíjense cómo la ponen los organismos internacionales. El último informe de S&P Global también la destaca por su capacidad de crecimiento frente a sus pares o sus socios más cercanos en Europa. Sí, la economía española crece en cantidad porque entra mucha mano de obra barata y de baja productividad que viene de países latinos, unos 450.000 al año, que además coincide con el número de empleos que se crean al año. A eso hay que unir estos migrantes que llegan en pateras, que viene a ser un 10% más, es decir, están por los 60.000 más o menos los que han entrado el año pasado. Este flujo de migrantes genera puestos de trabajo en servicios
de baja productividad, como es el servicio doméstico o todo lo que tiene que ver con el turismo, también con el sector de la construcción. Tenemos unos servicios que vienen a cubrir una demanda que viene del exterior. También exportamos servicios no turísticos de alta cualificación, como es gestión de aeropuertos, gestión de autopistas o auditoría, consultoría. España es un gran... las empresas de ingeniería españolas son número uno en el mundo. Se llevan grandes licitaciones de construcción y de gestión de utilities. O sea que España sí que va a crecer más que el resto de Europa, pero es un crecimiento que no nos viene por el aumento de la inversión, que está estancada, por el aumento del capital humano, que tampoco mejora, tampoco por el capital físico. España crece porque tenemos una gran entrada de mano de obra. Tampoco en tecnología estamos tan bien. Tenemos unos niveles de innovación muy por debajo de la media europea. Es decir, que por el lado de la oferta agregada, España crece por ese crecimiento poblacional que no es autóctono, sino que nos viene de fuera. Y por el lado de la demanda, pues crece por el gasto público y las exportaciones de servicios no turísticos. También el turismo, suponemos que es una fuerza muy activa, ¿no? Que sostiene el crecimiento de España, ¿no? Sí, sí, turismo y no turismo, las dos cosas. Y el turismo lo que pasa es que está planteando algunos problemas que esperemos que se puedan resolver. En esta escena, pues las cuentas públicas, y aquí cito el informe de SP, publicado hace apenas unas horas, podrían haber mejorado más, decía el informe de SP, podrían haber aprovechado el gobierno para reducir más el déficit, que puede que se incumpla en el año 24 en el 2,5%. ¿Usted está de acuerdo? Sí, claro. Lo que pasa que como tenemos ese flujo tan importantísimo de ingresos fiscales que nos viene por no deflactar las tarifas del IRPF, que nos viene ahora por la subida de los impuestos a la alimentación, que pasan del 2 al 4, de la electricidad, que pasan del 10 al 21. Hay unos ingresos fiscales que están siendo muy, muy caudalosos. Por ejemplo, las cotizaciones sociales, ¿no? Que subieron un 0,6% en el año 23, 0,7% en el 24, 0,8% este año 25. Las cotizaciones sociales están subiendo más rápidamente que los costes salariales, es decir, los costes laborales suben más por la subida de los costes sociales, por las cotizaciones, que por las subidas salariales. Los salarios están subiendo al 5% y las cotizaciones como al 6%. O sea que eso para las empresas es un impuesto al trabajo, para los trabajadores mayores dificultades de que las empresas contraten, y yo creo que todos esos ingresos fiscales de cotizaciones sociales, de impuestos, permiten un gasto público muy elevado. Y probablemente el gobierno debería aprovechar ese aumento de los ingresos para no subir el gasto público, para reducir el crecimiento del gasto, que es tremendo y que es lo que nos hace pues crecer por parte de la economía española. Pero probablemente un crecimiento más sano sería un crecimiento menor, pero con menos gasto público. ¿Sabe una cosa, profesor Pampillón? Se cuenta como un chiste en el comienzo del año. Usted lo habrá escuchado ya muchas veces. Se dice que España es uno de los mejores países de Europa, del mejor crecimiento, mejor desempeño económico de Europa, y los españoles no se han enterado. Claro, porque cuando ese crecimiento aumenta el Producto Interno Bruto, ese crecimiento hay que repartirlo entre más gente. Es decir, cuando cogemos los datos de renta per cápita, es decir, el PIB ese que crece tanto, y lo dividimos por el número de habitantes, como el número de habitantes crece también mucho, pues nuestra renta per cápita no aumenta, no llega a la media de la Unión Europea. Y en términos de productividad pasa lo mismo. Es decir, nosotros crecemos, el PIB aumenta, pero cuando lo dividimos por el número de horas trabajadas o por el número de trabajadores, pues estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Eso quiere decir que sí que crecemos
estadísticamente el Producto Interno Bruto, pero cuando lo dividimos por el número de trabajadores o por el número de habitantes, ese PIB no crece, y eso hace que ese PIB per cápita o esa productividad no crece, y eso hace que la gente pues no perciba que ese crecimiento le llega a sus bolsillos. Pues esta es la explicación con mayúsculas que agradecemos a don Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y de EA University. Gracias, profesor Pampillón. Un saludo cordial. Gracias, Luis Vicente.